impedancias de entrada y salida. Ah, es verdad, se me olvidó grabar. En vez de decirles que empezaran a grabar, gracias por comenzar a grabar. Y lo único que, bueno, es un poquito laborioso el asunto de la ganancia de voltaje sin carga, pero la ventaja es que el parámetro de ganancia de voltaje con carga simplemente se obtiene al cambiar la resistencia del emisor de la fórmula de sin carga por RQ, recordando que RQ es el paralelo que hay entre la resistencia de carga con la resistencia del emisor. ¿Va? Entonces, por eso está fácil. Ahora, vuelvo a hacer hincapié en lo que les dije la sesión pasada. Pongan atención en este paso, el que hicimos aquí, el de reflexión. Ese paso de reflexión, bueno, es como un spoiler, ¿no? Lo van a usar y por favor úsenlo bien en su evaluación. Acuérdense de que tienen que reflejar esta parte. Si es que no está bien aterrizado esto, de hecho podría confundir y fue parte de la explicación y lo quito ahorita. Ahora sí, para que no piensen que el emisor está también conectado ahí a tierra, ¿va? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Y también piensen en la idea, que justo es lo que vamos a hacer ahorita, que si hay reflexión de emisor a base, pues habrá también la posibilidad de reflejar de base a emisor. Y es justo lo que vamos a hacer ahorita, pero para la parte de impedancia de salida. ¿Va? Dudas hasta acá de lo que hemos hecho con esta configuración. Ya para comenzar con la ganancia de corriente. Si no, pues listos. Ganancia de corriente Prof, ¿estas notas ya están en con carga. Moodle? Sí, justo las actualicé porque, bueno, las actualizo cada viernes, pero como creo que Eduardo me tuvo problemas y me pidió que subiera el documento ya, sí, ya está listo. Entonces yo creo que ahorita Va, también voy gracias. a tratar de actualizarlo inmediatamente para que tengan lo de hoy. Va, gracias. Listo, entonces tenemos esto. Sí, de nada. Recuerden que ganancia de corriente siempre va a tomar en cuenta la variable de salida, en este caso es la corriente, entre la variable de entrada. Es una relación nada más entre salida y entrada. Pero, como hemos visto en este caso, no es tan fácil relacionarlas directamente a través del circuito que tenemos estipulado por acá. Entonces, para eso nos hemos ayudado de la regla de la cadena. En este caso, la variable que vamos a utilizar para la regla de la cadena, déjenme ver. Ah, ya están mandando algunos sus equipos, muchas gracias. Va a ser PEPI. Recuerden que estamos trabajando con parámetros G, parámetros híbridos G. Entonces, en este caso, voy a utilizar a BPI, BPI aquí entre I0 y BPI entre I de entrada, ¿vale? Entonces, en primer lugar hay que encontrar esta relación y después vamos a por la de BPI entre corriente de entrada. Y recuerden, como dice aquí CC, esto es con carga, entonces sí tenemos que considerar a la resistencia RL. Vamos a ver si me puedo robar algo de aquí que me sirva para explicar esto. Bueno, pues yo creo que... Ah, sí, claro. Entonces sí me la voy a llevar. Pegar. Entonces, recuerden, ahora en este caso que tenemos, voy a quitar alguna de estas cosas que me estorban. Y creo que ya. Recuerden, aquí tenemos resistencia de emisor y aquí tenemos resistencia de carga. Y la corriente de salida, ¿dónde va a estar ubicada? Pues va a estar ubicada justo en la resistencia de carga. Entonces, es esa la corriente a la que tenemos que ponerle atención. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? De nuevo, nos vamos a enfocar en esta parte y lo que tenemos aquí es un divisor de corriente. Este divisor de corriente, acuérdense que es aquí una corriente que entra, que es en este caso IE, que tiene este sentido. Después va a estar RE
y en paralelo la resistencia RL. De nuevo, vamos a recordar este tipo de divisor. Yo tengo una corriente que entra, ¿no? En este caso puede ser una fuente de corriente que la puede escribir por aquí así, pero creo que eso está de más ahorita. Y tengo que dividir esa corriente del emisor entre quiénes, entre la corriente de la resistencia del emisor y la corriente que yo tengo a la salida. Recuerden, mi objetivo es esta, I0. ¿Y cómo se calcula ese divisor de corriente? Simplemente I0 es igual a la resistencia que no me interesa calcular su corriente, que es la resistencia RE, entre la suma algebraica de todas las resistencias en paralelo, que en este caso es RE más RL, ¿vale? Y todo esto que multiplica a la corriente de entrada, que en este caso es la corriente del emisor, ¿ok? ¿Alguna duda de esa parte? Esto recuerden, lo vimos desde el principio del curso, como una alternativa, o bueno, como otra opción para poder calcular un divisor de corriente, ¿va? Y luego, de aquí, ¿qué sigue? Yo tengo RE que multiplica ya. Este voltaje RE que multiplica la corriente del emisor es igual a RE 1 sobre RP más GM BP. Y esto creo que lo teníamos desde antes. Déjenme ver dónde está esto. 1 entre RP, 1 entre RP. Creo que es por aquí. Ah, sí. Está por acá. ¿Va? Sí, ahí está. Y bueno, teniendo eso en consideración, I0 BP es igual a resistencia del emisor que multiplica 1 sobre RP más GM entre RE más RL. Entonces, ahí tenemos la primera variable. Y después, en la entrada, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros vamos a tener esta fuente, esta distribución, que de la cual yo tengo que sacar el reflejo y quedarme con esto. Entonces, voy a copiar esta parte, la duplico, ahí está, me deshago de esto que no me ayuda mucho. Me voy a borrar esto parcialmente. Ahí está. Y recuerden, aquí quién estaba, la resistencia del emisor. Pero como yo quiero, no me quiero meter en problemas y quiero dejar todo en un divisor, bueno, para poder dividir la corriente, para poder aplicar este divisor de corriente que ya teníamos ahí arriba, pues entonces yo la voy a tener que reflejar. Entonces esa reflexión va a hacer que yo me quede con el siguiente circuito. Tengo aquí la fuente de voltaje, tengo la resistencia de entrada, vamos a ponerle aquí, aquí tengo el nodo de base, la resistencia de la base, y por último tengo aquí mi RP, donde está el voltaje BP, más menos, y todo esto con una conexión en serie ¿a quién? A la resistencia del emisor. Pero la resistencia, no, debo considerar RQ en este caso, porque ya estoy considerando la carga. Entonces es RQ, que es el paralelo de RE con RL, pero como estoy reflejando, pues entonces es beta más 1. Y de nuevo, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a voy a encontrar el divisor de corriente, recordando que aquí entra corriente de entrada, aquí tengo la resistencia de la base, y la que me interesa, ¿quién es? La corriente de base, que tengo aquí.
corriente de base. Entonces volvemos a aplicar el divisor de corriente y encontramos que tiene que ser de la siguiente manera. Corriente de la base es igual a la resistencia en paralelo que no me interesa sacar, en donde no me interesa sacar la corriente, que es RB, entre la suma algebraica de las resistencias en paralelo. Entonces, si esto está en serie, esta parte está en serie, pues simplemente tengo que también ponerlo ahí como suma algebraica. Entonces me queda RB más RP más RQ beta más 1. Y ya con eso tengo mi... Ah, me falta multiplicar por la corriente de entrada. ¿Ok? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recordar que esa BP, ¿a qué es igual? ¿O quién es el voltaje de la resistencia pi? ¿Y cómo se calcula? Pues ley de Ohm. Voltaje pi es igual a Rp. ¿Cuál es la corriente que circula por ella? Pues la corriente de la base. Entonces, para yo obtener una relación entre la corriente de entrada y la corriente y el voltaje pi, simplemente aumento esta parte. Rp para que esto quede en Bp y multiplico por Rp. ¿Va? Entonces ya queda en términos de Bp y de corriente de entrada. Después continúo con esta parte y hay que... ¿cuál es la relación? A Bp entre Ip. Entonces simplemente paso dividiendo. Y por lo tanto me queda Bp entre corriente de entrada, Rb, Rp, Rb más Rp más Rq, multiplicando a beta más 1. ¿Ok? Y este es nuestro segundo término. Y lo único que resta es multiplicarlos. Ganancia de corriente máxima con carga es resistencia del emisor, 1 entre Rp más Gm entre resistencia del emisor más resistencia de carga, Rb, Rp, y todo lo que acabamos de anotar. Listo. Y ahí tenemos nuestro tercer parámetro. Y ahí está. Y lo único que nos falta son las impedancias de entrada y la impedancia de salida. La impedancia de entrada, de hecho vamos a robarnos este diagrama. Vamos a copiar y pegar acá. ¿Va? Y nosotros tenemos que encontrar la resistencia que hay en la entrada que tenemos acá. Entonces, se me olvidó algo, permítanme. Listo. Entonces tengo aquí el... ¿Sí? ¿Qué pasó? No. Nada. Va. Entonces tenemos aquí Z de entrada. La Z de entrada, recuerden, para el cálculo de Z de entrada no se considera la resistencia interna de la fuente.
Entonces nos tenemos que deshacer de ella y vamos a ponerlo desde aquí. Entonces nos deshacemos de esta parte, así. Y recuerden, originalmente el circuito está con con la resistencia RQ aquí abajo en el emisor, pero vamos a proyectarla, ¿no? ¿Para qué? Para dejar todo esto en paralelo. Y es por eso que me robé el diagramita que tenemos aquí, la resistencia Q reflejada. Ahora, entonces, esta impedancia de entrada, pues entonces, ¿a quién estoy viendo yo aquí? En este paralelo. Al paralelo de RB, déjenme cambiar el color. Al paralelo de RB con la resistencia pi más RQ beta más 1. Y esto sería nuestra impedancia de entrada. Ya si quieren expandir el término, bueno, no creo que sea necesario, pero con esto queda. Y espero que no tengan problemas con esta notación de las líneas paralelas para indicar que esto es un paralelo. ¿Va? Y aquí viene algo más interesante o más importante. Es cómo voy a sacar la impedancia de salida. Entonces, para esa explicación, y como les había mencionado anteriormente, también existe el reflejo, eh, la reflexión al revés. Entonces vamos a copiar esta parte, la pegamos aquí, y bueno, recuerden, en esta parte de la impedancia que habíamos dicho, la impedancia de salida, no considera a RL, no considera la resistencia de carga. Entonces, si componemos este dibujo o este circuito, recuerden que nosotros aquí teníamos a RL, ¿va? Y entonces hay que cortarlo, hay que deshacernos de él. Entonces, de aquí yo voy a considerar la impedancia de salida. De nuevo, en la impedancia de salida tampoco se considera a la resistencia interna de la fuente. Y vamos a desplazar esto tantito para acá. Y con lo que yo me quedo con esto. Le quito la resistencia L y donde yo tengo que analizar o como yo tengo que analizar este circuito es de la siguiente manera. ¿Qué impedancia estoy viendo en el paralelo de la resistencia del emisor? Entonces, como ustedes pueden ver, yo no me puedo deshacer de esta parte porque no están aisladas, están conectadas entre sí. Y si ustedes se fijan, la única parte en la que coinciden estos circuitos o esta parte de los circuitos es en qué? En la Tierra, ¿vale? Entonces lo que yo tengo que hacer es reflejar la base en el emisor. Y veamos qué es lo que marqué aquí, qué es lo que hay en la base con el marcatextos naranja. Yo marqué la conexión que existe entre resistencia de la base y resistencia pi, ¿va? Y esa conexión, ¿cómo está? Ya sin considerar las resistencias, perdón, la fuente y su resistencia interna. Esta conexión está en serie. Vamos a ponerlo acá. Esto está en serie, ¿vale? Y si yo quiero reflejarlo, ¿a dónde? Al emisor, considerando que la reflexión se basa en la relación que hay entre las corrientes, hay que recordar que corriente del emisor es igual a beta más 1 que multiplica corriente de la base, ¿va? Si yo quiero hacer eso, pues entonces yo tengo que dividir estas resistencias entre el beta más 1. Justo lo contrario que tenía aquí al principio, con la reflexión de la resistencia del emisor, ¿va? En este caso yo multipliqué y en este caso, en este último caso voy a tener que dividir. ¿Para qué? Para que el circuito me quede de la siguiente manera. Aquí tengo el emisor, aquí tengo la resistencia del emisor y por último la conexión en serie de RP con la resistencia de la base. Y todas esas hay que dividirlas entre
beta más 1. ¿Ok? Y ahora, recuerden que no he perdido la intención que tengo aquí, que es ver qué hay en el paralelo o qué hay atrás de la resistencia del emisor para poder calcular mi impedancia de salida. Entonces, ¿qué es lo que ven aquí? Y está muy fácil. El paralelo que hay entre la resistencia del emisor con la suma de estas resistencias reflejadas. Entonces tengo Rp beta más 1 más R de la base beta más 1. ¿Ok? Creo que este paréntesis estaba de más. ¿Va? Y ya lo tengo. Ah, no. ¿Por qué puse Rp aquí? Resistencia del emisor. Ahí está. Déjenme revisar. Rp, Rb. Bueno, podemos simplificar, puesto que tienen en común eso. Y ya, con eso tenemos nuestra impedancia de salida. ¿Vale? Entonces, espero que este asunto de la reflexión, ya sea de emisor a base o de base a emisor, y que probablemente la tengan que utilizar en las otras configuraciones, no represente ningún problema. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Entonces, si no les molesta, voy a dejar esto ahí para que si alguno está anotando, pueda terminar de anotar esa parte. Vega, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Dudas con la reflexión? ¿No? ¿No? Si en lugar No. de ser de base a emisor fuese de base a colector, ¿cómo tendrías que dividir? La verdad. ¿Qué No, ni relación idea. hay entre la corriente? ¿Qué relación? Mira, todo tiene que ver con la relación de corrientes. ¿Qué relación hay entre la corriente del colector, IC, con IB? ¿Quién lo relaciona? Beta, nada más. Beta. Pues entonces, ¿entre quién tendrías que dividir para poder reflejar de base a colector? Pues entre beta. Sí, es la única diferencia, ¿no? Ya no sería beta más uno, sería beta nada más. ¿Va? Sí, profesor. ¿Dudas, Vega? No, ¿Listo para tu examen? eso espero. Ojalá. ¿Va? Ah, sí, les va a ir bien, está tranquilo. Ok, ¿dudas hasta acá? ¿Alguien más? Antes de continuar con base común, que sí está, que el diagrama sí está rarito. Entonces mejor vamos a comenzar con esa parte. Configuración, base común. Y recuerden que cuando estamos hablando de este tipo de configuraciones, el común va a ser el que está conectado a tierra. Y en este caso particular, la entrada va a estar conectada al emisor, que es justo lo que voy a tratar de anotar acá, y la salida en el colector. Ahí está. Entonces aquí yo voy a tener más menos voltaje de entrada, más menos voltaje de salida. Ahí está. ¿Dudas de esta parte? Aquí tengo
emisor, base, colector. ¿Ok? Y bueno, el diagrama que voy a escribir ahorita se ve un poquito raro porque no lo hemos utilizado así, pero van a ver que es la misma configuración que hemos utilizado siempre. Entonces, si yo digo que la entrada está en el emisor, pues voy a empezar con mi voltaje de entrada aquí, su respectiva resistencia de entrada, perdón, resistencia interna. Después, ¿quién va a venir? Nuestro compañero, el capacitor. En este caso tenemos un capacitor en el emisor que va a ser de acoplamiento. Después vamos a encontrarnos con la resistencia del emisor. Conectada al emisor del transistor. Aquí tenemos nuestro colector. Aquí ya viene lo raro. Tenemos aquí la resistencia del colector. Después tengo la fuente de voltaje VCC. A la salida voy a tener a mi capacitor del colector. Y por último, a mi resistencia de salida o de carga. ¿Va? Más menos. ¿Qué más falta? ¿Cómo va a ir la configuración de la base? La polarización no va a cambiar. No cambia ya sea cual sea, ya sea cualquier tipo de configuración que tenemos aquí, base común, emisor común o colector común. Entonces, si no cambia, lo que yo tengo que hacer es la fuente de polarización VCC, la tengo que conectar a un divisor de voltaje entre R1 y R2. Entonces, esa fuente de voltaje, ¿cómo va a estar conectada? Tenemos aquí R2 conectada a tierra y la R1 va a estar conectado de esta forma. Ahí está. R1 y con su respectivo capacitor de bypass. Que en este caso vamos a llamarle CB porque está en la base. Ahora, si nosotros pensamos en la configuración de DC, ¿ven alguna diferencia con la configuración de divisor de voltaje que hemos utilizado hasta ahorita? Capacitor de emisores de acoplamiento, capacitor de colectores de desacoplamiento. Y el capacitor de la base, pues ahora sí coincide con la B, que es el de bypass o desvío. ¿Va? Recuerden que estos capacitores son polarizados. Ahí está. Entonces tenemos aquí VCC, R1, R2, RC, resistencia del emisor, resistencia de la carga, y no veo mayor inconveniente en este diagrama para continuar. Y todo conectado a una tierra común, que es la que trato de dibujar. Bueno, mal dibujo por aquí. ¿Ok? Entonces, aquí viene lo diferente. Esta conexión bueno, digamos, única comparada a lo que teníamos anteriormente. En este caso, para DC, ¿puedo robarme toda la configuración? Sí, que tenía anteriormente, pero prefiero que la hagamos aquí rápido entre nosotros, ¿va? Entonces, para DC, ¿qué tengo? Tengo esta parte. Tengo que deshacerme de los capacitores. ¿Cómo o por qué? La frecuencia es igual a 0, entonces eso hace que la impedancia de los capacitores tienda a ¿qué? Al infinito y se comporte como un circuito abierto. Entonces, si yo considero eso, pues tengo la misma configuración que tenía anteriormente. Entonces, me puedo robar esta parte, duplicar, luego acá, y ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, tendré que redibujar esta parte aquí.
Vamos a ponerlo así. Donde RC tiene un voltaje CC, donde aquí también voy a tener ese mismo voltaje, pero ahora considerando ya el divisor de voltaje BB, RB, y por último la resistencia del emisor, quitando esta parte. Y aquí tendría la corriente del emisor, corriente del colector y corriente de la base. ¿Cómo polarizan estos elementos? Las fuentes son independientes de las corrientes, quedan así, más menos, después entra aquí más menos y menos más. ¿Listo? Prof, Sí, ahí está. ¿de dónde Sí. salió la fuente de bebé? De BB, ya. ¿Sí te acuerdas de la configuración en paralelo de divisor de voltaje? ¿Te acuerdas que tenía una R1 y eso entra a la base, ¿no? Con R2, con la tierra y BCC. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Hacíamos el cálculo del voltaje de la base a partir de qué. Hicimos un equivalente Thevenin y todo eso para llegar a la conclusión de que BBB es ¿quién? Es el divisor de voltaje que se aplica en R2, R1 más R2 BCC. Y de hecho eso es lo que yo tengo que poner al principio, ¿no? ¿Y quién era RB? RB es el paralelo que existe entre R1 y R2. Y si tengo suerte, si hago scroll, vamos a validar lo que te acabo de comentar. Déjame ver dónde está. Esto aquí debe estar. Si lo alcanzas a ver, aquí tenemos la BBB y la resistencia de la base para esta configuración de polarización. ¿Ok? Ok, ¿Listo, David? Entonces nada más estamos sí. haciendo uso de lo que ya habíamos calculado. ¿Va? De hecho está como 15 páginas antes de todo esto. ¿Ok? Y bueno, eso es parte de la configuración. Voy a quitar esta parte. Y voy a dejar esto aquí para que no se nos olvide. Y tengo que mencionar los voltajes que hay aquí. Voltaje más menos, ¿quién sería? Voltaje, colector, emisor. Luego, más menos, voltaje, colector base. Y menos, más, voltaje base. No, voltaje emisor base. Pero bueno, lo puedo dejar así. Voltaje base emisor. ¿Va? Ahora, el punto Q en esta configuración, ¿dónde estará? Recuerden que el punto Q es, o tenemos dos puntos Q, el punto Q de entrada y el punto Q de salida. La entrada en este caso la vamos a tener aquí, en esta parte, entre el emisor y la base. Pero la salida la vamos a tener entre el colector y la base. Entonces ya no será voltaje colector emisor Q. De eso ya nos vamos a olvidar. Tenemos que sacar el voltaje colector base Q. ¿Ok? Pero, de todos modos, muchos parámetros que nosotros ya habíamos calculado anteriormente, los vamos a utilizar ahorita para nuestra configuración. Y nada más para hacer memoria, corriente de la base Q es igual a BBB menos BBQ entre resistencia de la base más resistencia del emisor, beta más 1. Y lo de siempre, la corriente del colector Q es beta veces la corriente de la base Q y la corriente Q del emisor simplemente es beta más 1, de nuevo, la corriente de la base. El voltaje de colector emisor, aunque tal vez aquí no nos interesa tanto,
es VCC menos RC más RE, lo de siempre, y CQ. Y aquí viene lo bueno. Vamos a sacar este voltaje a partir de la ecuación de la malla. Entonces, si yo considero un sentido antihorario para este caso, para la suma de voltajes así, pues ¿qué tendría yo? Tendría menos VCC más voltaje de RC más voltaje colector base menos voltaje de RB más voltaje de la base, voltaje BB. Todo esto tiene que ser igual a 0. Continuando con esta parte y teniendo en cuenta que al que quiero tener en el punto Q es a voltaje colector base, despejo. Esto es igual a VCC menos voltaje de RC más voltaje de RB. Si yo sigo simplificando, ¿cómo me va a quedar? Voltaje colector base Q igual a VCC menos voltaje de la base menos RC menos RB entre beta y CQ. ¿Ok? Recuerden aquí, voltaje de RC, voltaje de RB. RC, ¿qué corriente pasa por ella? Corriente del colector. Resistencia de la base, ¿qué corriente pasa por ella? La corriente B. Pero como yo quiero dejarlo todo en términos de ¿quién? De ICQ, sustituyo a IB por ¿quién? Pues recordando que IC es igual a beta veces corriente de la base, entonces corriente de la base es igual a IC entre beta. Y es por eso que nosotros aquí tenemos el beta dividiendo la resistencia de la base. Y de esta ecuación, ¿a quién vamos a calcular? ¿O a quién vamos a despejar para calcular nuestra nueva pendiente en DC? Pues a la corriente del colector Q. Si yo la despejo a partir de esta ecuación, pues me queda menos BCBQ menos esta, recuerden, BCC menos BBB es una constante, entonces sería como nuestra ordenada al origen de la curva. Y por último, RC menos RB entre beta. Y de aquí vamos a calcular nuestra pendiente en DC. Y esa pendiente en DC, pues ¿quién es? Esta parte. Y eso nos queda menos 1 entre RC más RB entre beta. Y yo de nuevo otra consideración. Esta resistencia de la base está siendo dividida ¿por quién? Por la beta. La beta es un valor alto. Entonces, cuando tú divides un valor por un valor alto, este va a tender a 0. Y es una de las simplificaciones, bueno, no me gusta tanto hacerla, pero pues de aquí depende el análisis de máximo swing simétrico. Entonces, me veo obligado a hacerla. Y esto es más o menos 1 entre RC. Y ahí tengo mi pendiente de DC. ¿Por qué es importante la pendiente de corriente directa? Porque si nosotros la comparamos con la corriente de, con la pendiente de AC, ese es el análisis que tenemos que hacer para ver si hay máximo swing simétrico dependiendo de la relación que exista entre la resistencia de la carga, bueno, la resistencia de salida, y en este caso será con resistencia del colector. ¿Ah? Déjenme ver si me falta algo más. Nada más aquí anotar que IC 0 es igual a BCC menos BBB entre resistencia del colector, ya haciendo esta consideración, y que voltaje CB 0
es igual a BCC menos BBB, ¿vale? Esos ya serían los últimos valores a calcular. Y bueno, recuerden, lo único diferente aquí es que ya no me interesa tanto el voltaje colector emisor, sino el voltaje colector base, que es la parte de salida. ¿Dudas hasta acá? Sé que voy rápido, pero desgraciadamente esto lo amerita. Y bueno, de nuevo, las consideraciones que yo tengo que hacer para qué. Para AC es que la frecuencia es muy alta y eso hace que ¿qué? Que nuestra impedancia de los capacitores sea igual a ¿qué? A cero y se comporten como un cortocircuito. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa si yo a esta configuración le pongo copiar? Bueno, ya me paso para acá. ¿Qué pasa si yo a esta configuración pongo los capacitores en cortocircuito? Pues bueno, lo que tendría sería lo siguiente. Quito esta parte, corto aquí, corto acá, pero tal vez aquí ya no parece tan fácil, ¿no? Entonces lo que queda sería recordar que esto puede ser redibujado de la siguiente manera. Vamos a quitar esto aquí. Vamos a ver si puedo desplazar esto. Perfecto, sí, sí puedo. Y que aquí tengo mi resistencia 1 con BCC. ¿Qué pasa si yo tengo aquí? Ah, bueno, y recordar BCC se va a 0. Porque estamos haciendo superposición. Y si se va a 0, todas estas conexiones van directamente a tierra. ¿Qué pasa si en el capacitor de bypass tengo un cortocircuito? Tengo todo esto. Pues obviamente la base quedará cortocircuitada. Ya no voy a considerar ni a R2 ni a R1. Entonces, queda todo así. Y mi nuevo diagrama de análisis, vamos a dejar esto aquí, tendrá la siguiente configuración. Mi voltaje de entrada, la resistencia interna, resistor en el emisor, todo conectado a tierra. Después mi transistor, aquí mi emisor, todo esto conectado a tierra. Y RC y RL, ¿vale? De donde nosotros podemos simplificar esto. El paralelo de RC y RL será RQ de nuevo. Y bueno, repitiendo el análisis de sacar la corriente del colector total, que es la combinación de la corriente en alterna y la corriente directa, y luego el, el voltaje colector base, que también es combinación de lo que hay en alterna y lo que hay en directa, prácticamente repetir el análisis, y si nosotros tenemos en cuenta esas ecuaciones que nosotros ya habíamos encontrado para la otra parte, simplemente tenemos lo siguiente. Corriente del colector total es menos corriente del colector Q igual a menos 1 entre RC, que multiplica voltaje colector base total, y esto ya no va a caber. Oh, carajo. Profe, ¿le podría subir un poquito, por favor? ¿Así? ¿O más?
Sí, ahí está bien, gracias. Ahí está bien. Menos voltaje colector base en Q. Y de aquí hice T0, voltaje colector base 0. Y esto nos daría igual a corriente colector Q más voltaje colector base entre RQ. Y justo acá, voltaje colector base Q más resistencia Q que multiplica a corriente del colector Q. Y de aquí es donde nosotros vamos a tener que sacar la pendiente en AC. Esa pendiente de AC, si ustedes recuerdan, aquí hubo, déjenme ver. Aquí está. Que me faltó este detalle. No es RC, es RQ. Y esa pendiente, entonces es menos 1 entre RQ, donde RQ hay que recordar que es RC, RL, RC más RL. Entonces, teniendo en cuenta esta pendiente, hay que analizar los tres casos. Cuando la resistencia de carga o la resistencia de salida es mayor que RC, ¿qué es lo que pasa? Que considerando que están en paralelo, el paralelo, ¿hacia qué valor va a tender? Un paralelo entre un valor muy grande y un valor muy pequeño va a tender al valor pequeño. Y en este caso, el valor pequeño, ¿quién es? Es RC. Entonces, RQ sería igual a RC. Comparando pendientes, que es MDC menos 1 entre RC, y la pendiente de AC, que es menos 1 sobre RQ, sustituyendo esto aquí, ¿qué me da? Menos 1 entre RC. ¿Y qué es lo que observamos? Que ambas pendientes son iguales. ¿Y eso qué representa? Que en este caso tenemos máximo swing simétrico. Y eso a su vez, ¿cómo lo vamos a interpretar? Como que existe la mayor amplificación posible, ¿vale? De esta configuración. Ahora, ya casi para terminar esta parte, ¿qué pasa si RL es igual a RC? Pues en un paralelo, si estas cosas son iguales, pues es la mitad del valor. Entonces puede ser un medio de RL o puede ser un medio de RC. Y ya vemos cuál nos va a convenir. Comparar. Si MDC está en términos de 1 entre RC, entonces mi pendiente de alterna la tengo que sustituir por lo siguiente. Menos 1 entre 0.5 RC. ¿Y qué es lo que observamos aquí? Que MDC y MAC no son iguales y que no hay máximo swing simétrico. ¿Va? Entonces, cuando esas dos resistencias son iguales, no podemos amplificar, no podemos lograr la máxima amplificación posible con esta configuración. Y ya para la última, lo único que hay que hacer es, si RL ahora es mucho menor que RC, ¿qué es lo que pasa aquí? Exactamente lo contrario del primer caso. Cuando algo es muy pequeño, ese paralelo va a tender a él. Entonces, si RL es muy pequeña, la RQ va a ser RL. Y si nosotros consideramos que MDC 1 sobre RC y que MAC es igual a 1 sobre RL, pues entonces no hay manera en la que esto sea igual.
y por lo tanto para este caso tampoco hay máximo swing simétrico. No se puede lograr la máxima amplificación posible. Solamente para el primer caso, donde RL es muy grande. Comparada a RC. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? Y todavía falta lo bueno. Vamos a ver. Vamos a preguntarle allí. Conde, También está Gabo. también. Qué bueno que esté. A ver, nada más es una pregunta, Conde. Oye, Sí. para este análisis de AC, ¿puedo usar modelo H o modelo G? ¿Cuál quieres? Cualquiera. Usted elija. Ok. ¿Estás listo para eso? No, pero sí. Va. Ok, bueno, entonces vamos a usar parámetros H. ¿Va? Listos. ¿Alguien más tiene dudas de máximo swing simétrico en esta parte de análisis de AC? Entonces vamos a continuar. Tengo que sustituir este modelo que tengo aquí, este que está acá. Tengo que cambiar el transistor por sus parámetros H. Y eso queda de la siguiente manera. Modelo H. Ahí está. Entonces tengo mi fuente. Tengo la resistencia de entrada. Todo esto conectado al emisor. Resistencia del emisor. Y esto también está a tierra. Y esto se va a conectar a mi transistor. Y luego esta parte, todo está en paralelo. Aquí tengo mi resistencia de colector. Y por último mi resistencia de salida, de carga. ¿Va? Y si yo quiero anotar a mi transistor, tengo que considerar parámetros H. En este caso será HI. Y le ponemos el subíndice V para denotar que estamos en base común. Después tengo aquí mi fuente de corriente controlada por corriente, donde es HFB. Y en este caso, en los otros teníamos que dependía de lo que había en la base. En este caso no. Dependemos de lo que hay en la entrada y la entrada está en el emisor. Entonces, esta fuente se controla por quién? Por la corriente del emisor. Terminamos de dibujar el modelo y nos acordamos de que nuestra base, en este caso, está cortocircuitada y vamos a tener este modelo, donde mis corrientes, recuerden el sentido de estas corrientes en un transistor NPN siempre va a ser este. La corriente del colector entra, la corriente del emisor sale. Este punto que marqué aquí es C de colector, ¿va? Donde yo tengo aquí mi corriente de entrada y tengo aquí el voltaje de salida a través del tiempo y justo por esta resistencia RL, ¿quién va a circular? La corriente de salida, ¿vale? Y nada más nada más así lo vamos a dejar. Y listo. Ahora, ¿quiénes son estos parámetros H? En este caso, solo para base común, tenemos que la HF es igual a ¿quién? En lugar de ser beta, en este caso es alfa. Recordar que alfa es beta entre beta más 1. Y este valor tiene que ser, o como lo pueden observar, es muy cercano a 1, pero sigue siendo menor. ¿Va? Seguiremos utilizando el coeficiente n igual a 1. Voltaje térmico lo vamos a dejar en 25 milivolts. Y el parámetro H y en base común
Simplemente cambiamos la beta por la alfa y nos queda alfa NBT, corriente del colector, en el punto Q. Y no se les olvide que ese parámetro H en realidad está representando a una resistencia, que es justo lo que tenemos ahí anotado. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De nuevo, ganancia de voltaje sin carga, ganancia de voltaje con carga, ganancia de corriente con carga, Z de entrada, Z de salida. ¿Dudas antes de comenzar? A ver si llego a... Sí, este está rápido. Ya con lo que vimos de los otros dos. Espero terminar. Si no, pues ya veremos. A ver, primero, ganancia de voltaje sin carga. ¿Esto cómo lo vamos a calcular? Recuerden, voltaje 0 entre voltaje I. Y sin considerar a quién. Sin considerar a RL. Entonces, como en el caso anterior, en el de emisor común, nosotros ¿qué teníamos? Que utilizar la regla de cadena, pero en este caso vamos a utilizarla con corriente de el emisor, que será, o por qué esa corriente, si ustedes se fijan, está relacionada con el voltaje de entrada, que tengo aquí, y también está relacionada con la parte de la salida a través de la fuente de corriente controlada por corriente en la parte de salida. Entonces es el parámetro que nos une. Y por último, IE entre BI. Entonces ese primer parámetro B0 entre IE, ¿cómo lo vamos a sacar? Si ustedes se fijan, este voltaje 0, ¿en dónde estará ubicado? En la resistencia del colector, puesto que no estamos considerando ARL. Y esa resistencia del colector, pues tiene un voltaje. Y ese voltaje de salida, resistencia del colector que multiplica ¿quién? Si no hay ningún elemento ahí, pues entonces es directamente la corriente del colector. Pero aquí hay otro problema, ¿no? La corriente del colector no me interesa. Me interesa que quede en términos de la corriente del emisor. Y si nosotros nos acordamos, la corriente del colector es un poquito menor que la del emisor. Y entonces, ¿qué tan poquito o qué tan pequeña es comparado a ella? Pues que la corriente del colector es igual a alfa veces la corriente del emisor. ¿Vale? Esta también la vamos a utilizar seguramente en el examen a quien les toque una configuración de base común. Entonces, si yo sustituyo, ¿qué es lo que tengo? RC, alfa, corriente del emisor. Pero esa alfa no pertenece a los valores de los parámetros H. Entonces, hay que sustituirla por HF, que por cierto es HFB. Y ya ahora sí, lo vamos a tener en términos de parámetros H y E. Y por lo tanto, B0 entre IE, corriente del emisor, es igual a resistencia del colector que multiplica al parámetro HFB. ¿Va? ¿Dudas de esa parte? ¿Dudas de la relación entre la corriente del colector y la corriente del emisor? Y bueno, ¿qué vamos a hacer para la parte de entrada? Puedo copiar lo que hicimos anteriormente. Déjenme ver en la... Se me hace que es aquí. En colector común, no. En emisor común. Sí. Vamos a tener algo parecido a esto. ¿Nosotros qué usamos? Tenemos en lugar de resistencia de base, tenemos resistencia del emisor. Tenemos la misma fuente de voltaje en este caso. Y tenemos la misma H, HI, que en este caso es HIB, creo. ¿Y qué hicimos aquí? Hicimos equivalente Thevenin, equivalente Norton, después regresamos a Thevenin y encontramos que esta nueva resistencia RI' es el paralelo de RI con RB y que el voltaje I' o voltaje de entrada prima
es el divisor de voltaje que hay en la resistencia de base con respecto al voltaje de entrada, ¿va? Entonces es lo mismo que vamos a hacer acá. Y acabo de perderla. Ah, no, ahí está. Proyección. Entonces, tomando eso en cuenta, yo tengo voltaje I', resistencia I', en este caso conectada al emisor, no me puedo deshacer de ese punto. Y por último, HIV. Ahora, hay que recordar que esto, en esta parte está circulando la corriente del emisor y que esto está polarizado de la siguiente manera, más, menos, más, menos. Ah, no, perdón. El sentido de la corriente del emisor es al revés. Y por lo tanto, tenemos lo siguiente. Más, menos aquí, más, menos acá. ¿Va? Y si nosotros sacamos la ecuación de mallas, pero haciendo memoria de que voltaje de entrada prima es RB, resistencia interna más RB, voltaje de entrada, y resistencia interna prima es el paralelo que existe entre esas resistencias, que es RB, resistencia interna, RB más RI. ¿Va? Saco ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a considerar sentido antihorario. Entonces tengo voltaje de HIV más voltaje de RI' más voltaje de entrada prima. Todo esto es igual a 0. Y si yo quiero despejar el voltaje de entrada prima, simplemente paso restando todo lo demás, igual a, ya sustituyo por ley de Ohm en este caso, y me queda que ambas están en términos de la corriente del emisor. Entonces, ese es el común, RI' más HIV, que multiplica a corriente del emisor. Y si yo sustituyo voltaje de el voltaje prima, recuerden que tiene que quedar en términos de voltaje de entrada, sustituyo esta voltaje de entrada prima, entonces queda RB, RI más RB, que multiplica al voltaje de entrada. Y la relación que yo tengo que encontrar aquí es la corriente entre el voltaje. Y por lo tanto, solamente tengo que dividir. Paso el voltaje dividiendo y este término lo paso también dividiendo y me queda corriente del emisor entre voltaje de entrada es igual a resistencia de la base entre resistencia I más RB, que multiplica el menos RI' más HIV. Y déjenme revisar si me salió. Sí. R. Me equivoqué aquí. Sí, claro. ¿Por qué? Desde el principio. Porque aquí yo estoy trabajando con esta parte, resistencia de entrada. Y lo que hice fue copiarme la parte de arriba donde trabajaba con resistencia del emisor. Entonces tengo que quitar todas estas RBs. R del emisor, R del emisor. Después, aquí también. Ahí está. Y me tengo que deshacer de también aquí. Y ahí está, corregido. Y bueno, recuerden, lo único que hay que hacer aquí es multiplicar los términos que ya hemos encontrado. Y tenemos lo siguiente, que
el voltaje, la ganancia de voltaje sin carga es igual a RC HFB por, que de hecho aquí, déjeme revisar si no, sí, aquí debería ser negativo todo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ahí está. Entonces, ese negativo con este negativo de acá, los dos se hacen positivos. Y puedo copiar esta parte. Y así me queda mi ganancia de voltaje sin carga. Y lo único que hay que hacer para calcular el voltaje de ganancia con carga es cambiar, en este caso será RC por RQ. Entonces RQ es el paralelo de RC con RL. Y simplemente tengo que copiar RQHFB. Resistencia del emisor no se toca. Resistencia interna. Resistencia de entrada más resistencia del emisor más HIB. Y es lo único que cambia, creo. Sí, es lo único que cambia. Ya tenemos nuestro segundo parámetro. ¿Dudas hasta acá? Fácil, difícil, mecánico. ¿Cómo lo ven? Y esto yo creo que es lo que van a tener que hacer. Sí, esto sí es lo que van a tener que hacer para el examen. O sea, profe, o sea, nos puede tocar como tres cosas diferentes en común y de cada una hacer análisis en AC/DC, luego el máximo swing simétrico y luego ver si es con modelo H o modelo Pi. Más o menos. Lo que ustedes no van a tener que hacer es esta parte de... La parte de DC, pues se la pueden robar, ¿no? Es así. La pueden utilizar igual. Pero eso recuerden que les va a servir ¿para qué? Para calcular las resistencias que ustedes van a proponer. La parte de AC, esta que ustedes ven ahí en pantalla, dejen que se actualice, ahí está. Eso no es necesario, ¿ok? Esa parte no es necesaria. Lo que me interesa aquí es que hagan esto, ¿va? Más o menos son los mismos pasos, pero por favor acuérdense de que tenemos ahí capacitores que nos ayudan mucho. En este caso, ¿por qué nos ayuda mucho el capacitor de bypass? Porque simplifica el modelo en la base. En la base se va directo a tierra. Si no existiese ese, pues entonces tendríamos un problema ahí con la resistencia R1, R2 que forman un paralelo y la tendríamos que incluir en nuestro modelo. Y al incluirla, pues por ejemplo, al sacar impedancia de entrada, impedancia de salida, la tenemos que reflejar en ambos casos. Entonces, es lo único que cambiaría. Y lo que ustedes tienen que sacar, pues son estas partes, ¿no? Creo que también les doy valor de RL y creo que se queda igual. Y la idea es que calculen numéricamente esta parte y corroboren que realmente está amplificando con el valor que ustedes calcularon. Entonces, sí queda claro, Andrea. La parte de DC, ustedes sean cuidadosos, vean que coincida todo lo que tienen aquí para poder utilizarla. La parte de AC, esa parte no se va a utilizar. De hecho, si se fijan, esta parte de AC no tiene incumbencia no tiene casi nada que ver con el modelo, con buscar los 5 parámetros que estamos obteniendo, pero esta parte sí, esta parte es la importante. Pero necesita que ustedes calculen adecuadamente RC, RE y las resistencias de la base. ¿Con base en qué? A un punto de operación. Entonces, con ese punto de operación, yo les digo si usan modelo de la pendiente o modelo de Boylestad para sacar esas resistencias. Y ya, listo.
De todos modos, ¿qué día es? El martes. Vamos a ver el ejemplo de uno, o tal vez hagamos los tres en paralelo, cómo funciona cómo calcular una resistencia base, cómo calcular para base emisor, para colector común y para emisor común, y las diferencias que van a presentar. ¿Vale? Entonces la siguiente es como un compendio. Pero sí, de esto no se van a salvar. Va, gracias, profe. Va. ¿Y qué les recomiendo para estudiar? ¿Qué sería bueno? Que trataran de obtener lo mismo que yo estoy haciendo, pero que, digamos, sin ver los apuntes. Nada más pueden apoyarse aquí, no sé, decir, si la regla de la cadena tiene que seguir este procedimiento, y ustedes solitos intentar hacerlo y ya después revisar si les sale igual. Y yo creo que con eso ya queda. Entonces, la siguiente clase nos vemos para terminar esto de la corriente y resumir todo esto y ver las diferencias que existen entre cada una de las configuraciones. ¿Ok? Y si tienen dudas, pues pueden escribirme el correo. Y ya vi que varios de ustedes ya mandaron sus equipos y bueno, lo voy a tomar en cuenta. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Buen día. Sale, bye. Gracias, profe. Sale, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.